Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. La aceptación de nuestra realidad nos dará la oportunidad de saber que estamos dispuestos a seguir adelante con lo que nos toca. Te invito a acompañarnos. Hoy es un buen día para empezar de nuevo. Telesucesos Canal 29 presenta Frente a la Vida con Juan Diego Umpierres. Bienvenidas, bienvenidos, yo soy Juan Diego Umpierres. Gracias por estar, por pertenecer, por sonreír, por alegrarte, por ser cómplice de este mundo que busca en estos 30 minutos, por lo menos ponernos en contacto con las cosas importantes de nuestro corazón. Y no porque lo que decimos tenga dogma o verdad absoluta, sino más bien porque estamos todos en la búsqueda de que podemos llegar a una reflexión mucho más humana. ¿Oíste bien la palabra? Humana. A veces con esta dinámica casi impositiva del colectivo se nos olvida que lo humano es lo que puede transformar, que a veces los silencios, que a veces las caricias, que a veces lo que decimos y esos rasgos de conciencia que pueden brillar en algún momento nos puede conducir a eso que buscamos, un mundo mejor. Pero para buscar un mundo mejor hay que ser eso, mejores seres humanos. Redes sociales como Juan Diego Motiva en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram también, y por supuesto Frente a la Vida, ahí está Tu Punto también en el Facebook, ahí están todos los programas que los ponemos en HD, y sobre todo escríbenos. Esta es tu puerta, no solamente tenemos profesionales, sino que tenemos gente también que viene a contar su historia, su caso, algunas dolencias, algunas tristezas, algunas de esas rupturas difíciles en la vida, pero que seguro detrás de ellas hay un manual estratégico que te pueden servir a ti, que me pueden servir a mí también, para llevarnos al final a lo que todos buscamos, ser felices con una sonrisa de alma. Esa es la verdadera sonrisa. Así que gracias por pertenecer aquí a Frente a la Vida. Hoy me acompaña Salomé Rangel. Gracias por estar aquí. Ya vamos a desnudar todo lo que tú haces. Le voy a soltar la palabra inicial que tiene que ver con el yoga, con todo ese mundo milenario que parece que ahora tiene como una efervescencia, ¿no? Está en moda, está de moda. Está de moda, ¿no? Yo soy una crítica de la moda. Ok, ya vamos a entrar en eso también, pero te empiezo preguntando, Salomé, ¿cuántos años tiene el yoga? ¿De dónde viene toda esta cultura que además tiene preceptos y filosofías pero muy profundas? El yoga se origina hace 5.000 años, más o menos, sí, en la India. Ok. Y en un principio es un sistema filosófico, ¿no? Eso es súper claro. La gente te dice, ¿tú sabes qué es el yoga? ¿Una religión? Uh-huh. No. ¿Un deporte? No. Es un sistema filosófico. Es como estudiar a cualquier filósofo occidental. Okay. Simplemente que esta es una filosofía oriental y que tiene una práctica, tiene un sistema muy coherente de cómo practicar, de cómo poner en la vida real la filosofía. Okay. Se originó en la India hace 5.000 años. Y ese principio filosófico, antes de entrar en el proceso práctico, ¿en qué se constituye? ¿Cuáles son los principios de los principios? Valga la redundancia. El yoga está escrito en sánscrito. Bueno, okay. no estaba escrito en un principio. Fueron miles de años que fue una ciencia secreta. Okay. Pero el primer texto escrito de yoga se escribió 200 años antes de Cristo. Okay. ¿Y qué es el yoga? Te lo digo en sánscrito, luego lo traduzco. Okay. Chitta Vritti Nirodha Ha. Uh-huh. Eso es el control de las modificaciones de la mente. El control de las modificaciones de la mente. Esa es la definición tradicional de lo que es yoga. Okay. ¿Y qué será? ¿Que nuestra mente es un gran saboteador? Yo digo que sí. Sí, no, yo también lo digo. Yo digo que sí. Yo también lo digo porque he venido hablando que ahora todos nos venden que todos mente, que todos mente. Yo le digo, no le pongan tanta mente a la vida, pónganle más alma, pónganle más psique, que es la traducción en latín del alma, para poder llevar a cosas. Yo siento que cuando la mente entra solamente a ser el director absoluto, entra posiblemente en grandes saboteos, ¿no? Y ojo que no se trata de no pensar. No se trata de pensar bien. Exactamente, uh-huh. Sí, porque la gente dice, pero es que yo no puedo poner la mente en blanco. ¿Qué es eso de poner la mente? No existe. La función de la mente es pensar, por supuesto, es el intelecto. Sin embargo, uno sí puede escoger qué pensar.
Así es, y los pensamientos se traducen en procesos químicos, ahí sí estamos claros, y todo eso termina repercutiendo en lo que es nuestra salud, bueno, nuestra salud física, nuestra salud psicoemocional. En el mundo entero hoy en día hay una tendencia de esto del yoga, o sea, yo tengo amigos en Miami, en Venezuela, ni hablar, en Colombia, ni hablar, como que ahora la palabra es yoga, ¿ok? ¿Desde cuándo sientes tú que hizo ese chispazo? Aquí en Ecuador, hace poco, yo abrí Yoga Studio, yo dirijo una escuela hace 10 años y hace 10 años todavía no había lo que hay ahora en oferta. Okay. Entonces yo diría que en los últimos 5 años en Ecuador ha habido como un boom del yoga. Okay. En el mundo va cambiando, ¿no? La primera persona que salió de la India estamos hablando, es poco, ¿no? Estamos hablando de los años 50. No, hace nada. Hace nada. Pero claro, es impresionante cómo el yoga en Occidente se ha ido masificando. ¿Cómo llegó a Occidente? Siendo algo tan oculto de la India, ¿cómo hace ese viaje? O sea, te digo porque la distancia ha sido muy larga hasta que se expone hace nada. ¿Por qué tardó tanto? Podríamos preguntarnos. Porque al principio era algo secreto. Okay. Y no secreto porque es algo, no, solo que los maestros, el yoga nace de la experiencia, es algo súper experiencial, desde cómo mueves el brazo, cómo estiras el brazo, viendo la experiencia. Y un maestro escoge a un discípulo. Y al principio solo se transmitía el conocimiento de maestro a discípulo. Luego ese discípulo, con el pasar del tiempo, se convertía en un maestro. Y así pasaron miles de años. Y luego se escribe el primer texto, 200 años de Cristo, y la India empieza a cambiar. Obviamente la India evolucionó y con la conquista de los ingleses a India, ahí empieza a salir, ahí empieza a abrirse. Entonces dicen que el primer yogi, no estoy clara quién fue, no tengo, pero el primer contacto fue en Inglaterra, con la reina. Ah, imagínate. Con la reina. Ok, y estos maestros, bueno, que eran nacidos en la India, después empezaron a formar maestros de otros ámbitos y otras latitudes, ¿verdad? Exactamente, y así se expande. Y ahora básicamente yo diría que el yoga es uno solo, pero eso es súper importante. Ya vamos a hablar de eso, porque también parece como un menú chino. Hoy en día, ¿no? O sea, hay yoga, hay yoga de tal estilo, hay yoga hindú, claro, no, pero cuando digo un menú chino, pues como cuando vas a un restaurante chino, entonces hay comida que sí cantonesa, que sí lo otro, o sea, también siento que el yoga, hay un yoga tal y todo eso, pero es un solo yoga. La definición es una. Ok, ¿qué es la definición del yoga? O sea, ¿qué es lo que ya te dije, ¿no? Es el control de la mente. De las modificaciones de la mente, porque la mente está en constante actividad. Ok. Y a través de técnicas, la mente no se silencia. La mente se enfoca en escoger qué pensar. Ok, pero hay gente que dice, y te dejo esa pregunta a ver si es cierta o no, que sí hay momentos donde la mente puede estar en blanco y que ese punto, incluso la gente que practica el budismo, que entra en meditación zen profunda, dice que la mente se pone, bueno, como un disco duro que se vacía y se pone en blanco. ¿Es tan cierto eso? Te pregunto. Súper cierto. ¿Sí? ¿Lo has experimentado tú? Sí. Sí, que se vacía completo. Sí. Se vacía por completo. Sin embargo... No, yo no lo he experimentado, pero por eso te lo digo, te lo pregunto a ti. Sin embargo, ese es un paso más adelante. Eso viene luego. Del entrenamiento. Del entrenamiento, primero físico, corporal. Ya vamos a hablar de eso. Sí. Okay. Hoy conversamos con Salomé Rangel, ella es toda una experta en yoga y vamos a seguir desnudando, bueno, todo lo que es una filosofía. Hoy se ha convertido en una técnica, en un ejercicio, pero creo que más que todo es una manera de vivir la vida de una manera más sana. Hoy aquí, Frente a la Vida. Regresamos Frente a la Vida, hoy conversando con Salomé Rangel. Ya me dijiste que yo soy alemana, me dice, ¿cómo me está llamando Rangel? Tengo muchos amigos Rangel en Venezuela, ¿ok? Pero a ti todo el mundo te conoce, ¿vale? Sí. Así que no hay problema, te vamos a decir Salomé y con eso creo que no, mentira, no sé si todo el mundo me conoce. Claro, en el mundo, bueno, por lo menos dentro del ámbito del yoga, la gente te conoce muchísimo. ¿Por qué llegas al yoga? Porque uno tropieza con estas cosas en la vida usualmente porque algo se desmoviliza y algo también nos pone en contacto con esta maravilla. ¿Es cierto? ¿Te pasó? Me pasó. Llega el yoga
por dos cosas. La una, por una necesidad física puntual. Yo era corredora, muy deportista desde niña. Y ya empecé a involucrarme de una manera más... Ya llegué a un punto en que decía, o me hago deportista profesional o me retiro. O sea, estás en un proceso de alto rendimiento en ese momento. Era velocista. Ah, imagínate. Y alguien me dijo, el yoga es bueno para los corredores. Yo estudiaba periodismo en ese momento, tenía 18 o 19 años. Y por el otro lado también tenía una búsqueda. Yo sentía que el catolicismo, tal y como me educaron a mí, digamos, yo nunca vine de una familia muy católica, pero sí, en el colegio te daban clases de religión, y ese fue mi único acercamiento a la religión, a pesar de que el yoga no es una religión. Pero sí tenía una búsqueda, sí tenía una necesidad de algo más allá, existencial. Y entré a mi primera clase de yoga a los 18 años y ¡boom! Ahí cambió. Aquí. Ok. Pero en esa época me imagino, no es que hace mucho, ¿ok? No te estoy diciendo que hace mucho, pero te estoy diciendo que en ese momento todavía el yoga en Ecuador era escaso. Así, una semillita por ahí. No, claro. O sea, te pregunto porque lo que veo ahorita del yoga en el Ecuador es eso, o sea, casi que se ha convertido en una franquicia, por decirlo de alguna manera. Veo yoga por todos lados, ¿ok? Por todos lados. Ok. Y ahí empezó tu camino. Y ahí empezó mi camino. Mientras más hacía yoga, no corría tanto. Y ya al final de mi carrera como periodista dejé de correr y me dediqué solo al yoga. Ejercí periodismo y claro, sentía que no iba por ahí. Y mi práctica de yoga como alumna, porque era alumna, avanzaba, hasta que en un punto dado dije, hay algo que no está... que hay algo por donde más tengo que ir en la vida. Y ahí encontré una maestría en filosofía oriental en Buenos Aires. Ajá, cuéntanos de eso. Súper interesante, porque claro, primero una ciudad como Buenos Aires. Claro, ¿no? que pasa todo. Que pasa todo, claro. Y duerme de día, vive de noche. Y yo fui a hacer yoga en Buenos Aires. Claro, claro. Fue lindo, ahí empezó mi práctica más profunda de yoga. Encontré una maestra, una de las que más tenía avanzada su técnica en Buenos Aires, y empecé a estudiar filosofía. Ok. O sea, hay un marco teórico detrás de todo esto y un marco práctico, ¿no? Exactamente. Es decir, el marco práctico contextualiza toda la teoría. Ok, pero hay que pasar por la teoría primero, es la pregunta. Hay que pasar por la teoría primero si te quieres convertir en alguien, si quieres ser maestro, digamos. Un alumno tiene mucha curiosidad de saber, pero no tiene que profundizarlo tanto, digamos. Y estuve 3 años en Buenos Aires y ya en el 2005 regresé y en 2006 abrí Yoga Studio. Ok, ¿y qué pasó esos 3 años? ¿Qué se movió dentro de ti? ¿Qué se transformó dentro de ti? El tener la claridad de dos que para mí son una realidad, que no el sufrimiento, el dolor es parte de la condición humana. Y necesaria, además. Y necesaria, sí. No hay nadie que no tenga dolor. No, ojo, dolor, no sufrimiento. Claro, bueno, ahí citamos a Buda que decía, el dolor es necesario, el sufrimiento es tu decisión o tu opción, ¿no? El dolor es inherente al ser humano. Así es. Parte de la condición humana. Y eso fue mi primera gran noticia. Verdad. Claro, una gran noticia. Sí. Y la segunda es que no hay nada que nosotros podamos controlar. Y ahí viene la opción del sufrimiento. A ver, cuéntame eso. No hay nada que podamos controlar. Fuera de nosotros. Ah, pero termíname, claro, porque si tiene que ver con el control de la modificación del pensamiento, entonces tengo que tener algún punto de control de lo que está pasando dentro de mí. Nada de lo que suceda fuera de nosotros, nosotros lo podemos controlar, nada, excepto nuestras reacciones frente a lo que sucede fuera de nosotros. Así es. Y esa fue la segunda realidad, que la vi como verdad, digamos, o la sentí como verdad en mí, porque uno no puede enseñar, yo digo, esa es mi experiencia, no sé, yo por lo menos no puedo enseñar lo que enseño si es que no lo he vivido. Así es. Entonces,
Esas son las dos. Ok. Y ahí está la opción del sufrimiento. Claro, que mucha gente se queda en eso. ¿Ok? Mucha gente se queda. En vez de transformar el dolor en posibilidad, en camino, en sonrisa, hay gente que se queda y arma su carpa, como dice el doctor Bucay, dentro del terreno del sufrimiento y no sale más nunca, ¿no? Vamos para la próxima parte para hablar un poquito de qué pasa en una clase de yoga para toda esta gente que nos escucha. Hoy conversamos con Salomé Rengel. Ella es toda una instructora, toda una maestra dentro del mundo de esa filosofía milenaria que es el yoga. Y hoy la desnudamos aquí, no a ella, Salomé, sino, por supuesto, la filosofía hermosísima del yoga frente a la vida. Regresamos frente a la vida. Hoy conversamos con Salomé Rengel. Ella, bueno, toda su maestría en el yoga y tiene una academia hermosísima, además, que conocí, que tiene cuando uno entra a esos sitios y tú dices, aquí hay alma, aquí hay algo que se respira bonito, ya nos va a hablar un poquito Salomé de esto. ¿Qué pasa en una clase de yoga? Hoy en día siento que hay una apertura, que cualquiera podría estar invitado, ya no es el mundo secreto, ni además de los monjes, ni una cosa así, ¿no? Sino que veo que hay una tendencia que la gente quiere involucrarse. ¿Qué sucede cuando uno va a una clase de yoga por primera vez? Tú que das clases. Sucede, lo primero que sucede es que el alumno empieza a tener conciencia de cómo está su cuerpo. Uh-huh. Entonces, una de las técnicas, el por qué el yoga se ha hecho tan conocido en Occidente, es porque la herramienta de trabajo es el cuerpo. Entonces, es mucho más fácil para nosotros los occidentales, porque los orientales han vivido, han nacido con... Esa era una pregunta que te iba a hacer. Yo hace muchos años practico un arte marcial que es el Aikido y me ha acompañado muchos años. Y nosotros teníamos siempre una reflexión, porque a medida que uno iba creciendo en el Aikido, iba ascendiendo, los latinos siempre teníamos un punto donde no ascendíamos más. Y nosotros decíamos, bueno, ¿será que los japoneses tienen como el monopolio a los accesos a los séptimos y octavos y noveno dan? Porque nada más uno encontraba maestros japoneses. Pero en algún punto llegué a una reflexión y dije, pero es que el sistema de ellos, un poco los defendía, si bien incorporado, uno lo aprende y lo aprende por repetición y por continuidad y estudia la filosofía, es maravillosa, pero en el fondo hay algo de nosotros que no pertenece tanto a ese sistema, sino que uno lo adquiere y lo desarrolla, pero ellos siguen siendo los maestros. ¿Pasa eso con el yoga también? 100%, y pasa porque desde cómo en Oriente se sientan, ellos no utilizan, ahí empieza. Seiza, sentado de rodillas. Exactamente. Claro que sí. Nosotros no somos orientales. Así es. Somos occidentales y ya entonces hay que empezar a aplicar la práctica, la teoría en Occidente. Es decir, no es lo mismo enseñar o haber enseñado yoga o haber practicado yoga hace 400 años en Oriente, en India, que estar en el año 2000, en el siglo XXI y estar en Quito. Claro, es otra cosa. Otra cosa. Y ahí yo creo que me diferencio de otros tipos de yoga. A ver, dime tu diferencia. ¿Por qué tengo que ir a hacer yoga contigo? Tal cual. Porque yo no enseño posiciones clásicas de yoga. Entonces, vamos a contextualizar esto porque suena de la una. El yoga tiene como objetivo el control de la mente. ¿Cuál es la herramienta para llegar allá? El cuerpo. El cuerpo. ¿Sí? Entonces, Quito, 2016, una persona de 55 años, 60 años, el yoga es para todos y ahí voy a explicar por qué. Una persona de 56, 57 años, por poner un ejemplo, ha pasado en un escritorio toda su vida. Toda su vida. Ha caminado y no ha hecho más. Llega a una clase de yoga, un profesor le dice, párate de cabeza o estira las piernas. Esta persona no sabe cómo. Y no va a volver más, además. Y no va a volver más, porque hay dos. La gente cree que para poder hacer yoga tienes que ser flexible, es decir, elástico como un chicle, y que básicamente no tienes que comer carne y que tienes que estar iluminado. Así es. Nada que ver, es lo opuesto. Somos humanos. Claro, me encanta que lo hables así. Pues, ¿sabes que yo le tengo pánico a los iluminados? Yo también. Le tengo terror. Cuando lo veo corro, porque les tengo, pero así como fobia en algún momento. Yo creo que los iluminados ya existen y están todos en el cielo, digo yo. Aquí somos humanos y eso es importante que lo desnudes también frente a lo que pasa en el yoga.
yo tengo 39 años, vivo una vida de soltera, salgo, me tomo un trago, como carne y no soy un chicle. Claro. O sea, claro. hay que construir un equilibrio. Así es, ¿sí? esa es la palabra clave. Lo que siente una persona que va a una primera clase de yoga es y puede ser un golpe, ¿no? Es un golpe de realidad frente a cómo está tu cuerpo. Ok. ¿Sí? Ese primer diagnóstico, ¿no? Primer diagnóstico. Y claro, extiende el brazo. Hasta ahí. Claro. Hasta ahí. Y no es bueno ni malo. Ojo, en el yoga no hay niveles. Para mi concepto, el yoga no tiene por qué tener niveles. Ni hay bueno ni malo, ni mejor ni peor. Es. Ok, así es decir, como la vida. Exacto. ¿Y cómo no va a ser si pasas frente a una computadora 8 horas diarias durante 20 años? Claro. Trabajando. Entonces, extiende el brazo. No puedes extender el brazo. ¿Para qué queremos extender el brazo? Es la pregunta. ¿Sí? La idea es que el control de la mente inicia con la total autoconciencia. Okay. Esa es la palabra clave, autoconciencia. Una vez que estés tan consciente de tu cuerpo y empiezas a cambiar, a transformar tu cuerpo, viene una transformación mental. Así es. Cambia la vida, para ir cerrando esto. ¿Te cambió la vida con el yoga? ¿Cambia la vida a tus alumnos cuando llegan a eso? Sí, por supuesto. Sí, para bien. Para bien, pero no es porque los problemas dejan de existir. Así es. Ojo, para nada. Todos, si hay alguna realidad, es que las pérdidas, por ponerlo así, son humanas. Perdemos casas, perdemos parejas, perdemos... A nuestros padres. A nuestros padres, perdemos salud. Así es, perdemos juventud. Perdemos juventud. El yoga te ayuda a ser más consciente de eso y a lidiar mejor con las pérdidas. ¿Dónde te visitan? ¿Dónde te ubican? Yoga Studio está ubicado en la Wimper y Orellana. Yo no tengo Facebook, yo no sé nada. Wimper y Orellana, el teléfono es 2906-606. Así es, gracias por estar acá, Salomé, ¿no? Me encanta lo de conciencia. Fíjate que hay muchas maneras de llegar a esto, pero quien despierta en conciencia, despierta en la vida. Yo siempre digo que a veces nos levantamos en la mañana, pero pocas veces nos despertamos. Entonces cuando entramos en el yoga, cuando entramos en la meditación, cuando entramos en procesos a veces psicoterapéuticos, cuando entramos en contacto con nuestro mundo interior, porque parte de lo que tú acabas de decir, lo más maravilloso, es que la vida empieza y termina en ti. Y cuando tomas conciencia de que la vida empieza y termina en ti, esas riendas del destino, por más complejidad, por más pérdida, siempre pueden convocarte a eso que tanto anhelamos, que es la felicidad. Hasta un próximo Frente a la Vida. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los triunfos no se miden por las victorias. Habrá derrotas que más temprano que tarde agradeceremos y evaluaremos como éxitos favorables. El tren pasa siempre, mientras estemos despiertos, frente a la vida. Nuestra cita mañana 18:30 en Radio Sucesos, 21 horas por Telesucesos.